¿Cuántas veces cometemos errores por apropiarnos de algún versículo bíblico para llevar a cabo algún plan nuestro sin que necesariamente sea el plan de Dios o sin haber buscado la asesoría del Espíritu Santo? En este momento me encuentro viviendo una consecuencia de un error que cometí en diciembre, cuando me encontraba yo sin deudas, me encontraba yo en un estado financiero que hacía rato que no vivía, y resulta que no busqué la asesoría del Espíritu Santo, tomé una decisión, hice una mala inversión y hoy día me encuentro con $20,000 de deuda que no sé cómo voy a pagar. Gracias a Dios por su misericordia, siempre cubre nuestros errores, pero ¿qué tal si yo hubiese sido un poquito más humilde y hubiese buscado al Señor antes de meterme allí y no haberme agarrado de un versículo para llevar a cabo mi plan? Por ejemplo, como dice Salmo 1, que prosperamos en todo lo que hacemos, que soy como árbol plantado a la orilla del río. Entonces, como yo soy árbol plantado a la orilla del río y prospero en todo lo que hago, entonces me voy a lanzar en esto porque tiene que prosperar. Es decir, allí realmente fui muy arrogante. No sé si esto te cae a ti, pero a mí me cayó. Ahora, yo sé que el Señor siempre tiene paciencia y su misericordia es nueva todas las mañanas y su gracia cubre mis errores y yo sé que Él me va a ayudar a salirme de esto. Pero hay cosas incluso mayores que cometemos por no buscar su asesoría y querer agarrarnos de la palabra sin que necesariamente sea esa la dirección donde Dios nos está llevando. ¿A qué me refiero? Tengo muchos muchachos me han escrito, muchos de ustedes me han escrito diciéndome: Carlos, yo me he esforzado en cambiar. Por ejemplo, me dice: yo he sido fuerte, esforzado y valiente, como dice José 1:9, en querer cambiar mi orientación sexual porque yo no quiero ser gay, sino que quiero ser heterosexual para entonces casarme y que Dios me dé esa esposa que Él dice, porque Él dice la palabra que no es bueno que el hombre esté solo, entonces Dios nos dio una ayuda idónea y entonces yo quiero cambiar. Mira, eso es una de las peores cosas que pueden hacer. Primero, ese Josué 1:9, aquí lo tengo claro, lo tengo anotado acá. Josué 1:9 es uno de los textos que para mí está más mal interpretado, porque muchos leen Josué 1:9 donde dice: aquí te he ordenado que te esfuerces y seas valiente. Punto. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Entonces piensas que tienes que esforzarte y echarle ganas y bregar para lograr algo en tus fuerzas, porque tienes que esforzarte y ser valiente. Y tienes que sacar esa valentía como de adentro de ti, que quizás tienes miedos y traumas y no sabes cómo hacerlo, pero ahí te pones en el asunto y tratas de esforzarte y ser valiente, como yo. Yo traté y me esforcé y fui valiente en que me gustaran las mujeres, en tener relaciones con mujeres. Es decir, caí hasta en pecado por agarrarme a ese versículo. Y al final de cuentas era un fracaso. Era un fracaso porque a mí no me gustaban las mujeres, y ustedes eso lo saben, los que han visto mi historia. Entonces me esforcé y fui valiente, pero fracasé. Ahora, ¿cómo es posible esto? Y uno queda allí como un poco frustrado. Y uno dice: bueno, pero entonces, Señor, si tú me decías acá que me esforzara y fuera valiente, ¿y por qué razón yo no lo lograba? ¿Por qué razón tanto intenté y al final de cuentas no lo logré? Entonces yo soy un fracaso. Y por ahí se te va el raciocinio, ¿eh? Ahora, si tú lees bien este pasaje, aquí dice, el versículo 9 completo, dice: he aquí te he ordenado que te esfuerces y seas valiente. No tengas temor ni desánimo, porque Yahweh tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, y si lees todo el capítulo, que te lo recomiendo, vas a entender que el Señor es el Señor el que le está dando una promesa a Josué. Es el Señor que le está diciendo a Josué: vas a hacer esto y esto y esto. Esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo. Es decir, créeme. Cree que yo estoy contigo. Toma fuerza y valentía en el hecho de que yo estoy contigo para que hagas lo que yo te estoy enviando a hacer. Entonces, está muy lejos de la manera en como muchas veces hemos utilizado ese versículo. Muchos se esfuerzan y son valientes en su fuerza, que son ahí más o menos, cuando resulta que lo que Dios quiere es que si Él te indica algo, Él quiere que tú te esfuerces y seas valiente en creer que Él está contigo. Es en que busques su dirección y una vez la obtienes, entonces te esfuerces y seas valiente en llevar a cabo el plan o en llevar a cabo aquello que Él te dice, porque Él está contigo. Es decir, no temas porque yo estoy contigo. Es muy diferente. Allí ese esforzarse y ser valiente ya no se trata de tu fuerza, sino que se trata de descansar y reposar en que Él está contigo y por lo tanto puedes avanzar. Hay otro pasaje. Génesis 2:18. Entonces dijo Yahvé Dios: no es bueno que Adán esté solo,
le haré una ayuda semejante a él. O lo hemos visto en otras versiones, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Cuántas veces yo mismo le dije, Señor, yo quiero que tú me des una ayuda idónea, quiero que me des una esposa, tú sabes que la palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo, entonces yo quiero que tú me des una ayuda idónea. Fíjense algo, eso es casi manipulación, porque aquí no vemos a Adán en ninguna parte pidiéndole a Dios una ayuda idónea. Fue Dios quien consideró una vez, habiendo creado a Adán, una vez habiéndolo puesto a trabajar en lo que él lo había mandado a trabajar, una vez teniendo Adán intimidad con Dios, entonces Dios consideró que no era bueno que Adán estuviera solo y le creó una ayuda idónea. Fue Dios quien añadió a Eva a la vida de Adán. No fue Adán quien pidió a Eva. ¿Cuántas veces has pedido algo sin que sea necesariamente Dios quien te lo esté planteando? Y para serte honesto, yo intenté en mis fuerzas, antes de conocer a Dios, estar en varias relaciones con muchachas y fue un desastre, porque entonces yo me estaba apropiando de este versículo, pero realmente lo que yo le estaba era, en lugar de ser ellas una añadidura a mi vida, yo lo que les añadí fue maldición a las de ellas, porque lo que les hice fue terrible. Porque me quise esforzar y ser valiente en hacer la voluntad de Dios de tener una esposa. Una cosa torcida. No es lo mismo cuando es Dios quien dice, mira, y lo digo con humildad y sabiendo que fue Dios el que lo hizo. Pero cuando me pasó a mí, que hoy día estoy casado con mi esposa, fue Dios el que dijo, ok, mi hijo Carlos tiene relación conmigo, tiene intimidad conmigo, está trabajando en lo que lo mandé a trabajar, no es bueno que esté solo, le voy a dar a Jenica. Así tal cual, porque yo no estaba buscando esposa. Y eso lo dejo acá en este video. Yo no estaba buscando esposa, yo no estaba buscando nada, yo estaba feliz con él. Y en mi intimidad con él, y en mi servicio a los hermanos, en mi trabajo que él me mandó a hacer, entonces él me añadió esposa. Muy diferente. Yo no le estaba pidiendo nada. Es muy diferente cuando es Dios el que dice, no es bueno que Carlos esté solo, le voy a dar ayuda idónea, a que haya sido Carlos diciendo, Señor, pero ¿hasta cuándo? Mira, yo estoy cansado, dame a alguien, por favor, dame. O sea, muchos de nosotros hemos estado pidiendo cosas a Dios para las cuales no estamos preparados. ¿Qué tal si en lugar de pedirle a Dios una ayuda idónea, tú te convirtieras en ese hombre a la altura del varón perfecto que pudiera ser una bendición para esta ayuda idónea que algún día Él te vaya a dar? Pero no enfocándote en que te añadan, sino tú enfocándote en esa relación con Él y en hacer lo que Él te mandó a hacer y dejarlo a Él que añada. Es muy diferente cuando es Dios el que añade que cuando eres tú el que fuerza las cosas. Yo intenté forzar las cosas y casi me destruí, casi me morí. Eso lo explico acá en el libro cuando me metí en una relación. Ya después de haber tenido mi relación con Dios, me metí en una relación con una mujer y lamentablemente le hice mucho daño porque como fui yo el que se metió allí, la puse como un ídolo en mi vida y aquello, bueno, dio puertas abiertas para cualquier cantidad de cosas que fueron destructivas y me tomó años recuperarme porque fui yo el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, por aquí me voy yo en este camino. Pero muy diferente fue cuando una vez restaurado y ya en intimidad con él y haciendo lo que él me había mandado a hacer, entonces fue él el que dijo, no es bueno que Carlos esté solo, le voy a dar su ayuda idónea y me la dio la más idónea imposible. Una mujer perfecta en todos los sentidos para mí que ni siquiera en toda mi imaginación yo hubiese podido alcanzar a diseñarla. Jenica sobrepasa todo lo que yo jamás hubiese podido imaginar. Amén. Merci, Señor. Gracias, Señor. Ok. Otro punto, por ejemplo. Fíjate acá donde dice, esfuérzate y sé valiente. El pasaje ese de esfuérzate y sé valiente, como lo hemos visto, se ve en varias partes en el Antiguo Testamento, y tú ves que tiene relación a eso, a creerle a Dios que Él está contigo. Entonces esfuérzate y sé valiente a llevar a cabo lo que Él te manda, porque Él está contigo. Pero también vemos a alguien que utiliza ese esfuérzate y sé valiente de forma manipulada y religiosa. Y es cuando Absalón se quiere vengar la violación de su hermana. Y dice acá en 2 de Samuel 12:28, dice, luego Absalón dio instrucciones a sus siervos diciéndoles, cuando el corazón de Amón, que fue el hermano que violó a su hermano,
esté eufórico por el vino y yo les diga, ataquen a Amón, mátenlo. No tengan miedo, yo se los he ordenado. Esfuércense y sean valientes. O sea, él está utilizando aquí este pasaje conocido, manipulando a los servidores para matar al asesino, al violador, perdón. Entonces, realmente, este tema de utilizar la palabra para llevar a cabo nuestras conjeturas no siempre es una buena decisión. Otro ejemplo más claro, quizás muchos no estarán de acuerdo conmigo. Yo me acuerdo que cuando yo formé parte de aquella iglesia de la que hablaba, una iglesia hipercalvinista extrema, yo me acuerdo que ellos decían, no, aquí vamos a tomar las decisiones como las toma la iglesia primitiva. Vamos a tomar las decisiones como las tomaban los apóstoles, los discípulos. Porque esa es la forma correcta. Ellos nos dejaron el ejemplo a seguir. Y para ello utilizaban este pasaje cuando Judas muere y lo reemplazan por Matías. Dice en Hechos 1, voy a leer más o menos, dice desde el versículo 15 hasta el 26. Dice, y levantándose Simón Cefas en aquellos días en medio de los discípulos, siendo los que estaban congregados allí unos 120 personas, dijo, tenía que cumplirse la escritura, varones hermanos nuestros, lo que el Espíritu Santo predijo por boca de David respecto a Judas, que fue guía de los que arrestaron a Jesús, porque era contado con nosotros y recibió parte en este ministerio. Este es aquel que compró un campo con salario de pecado. Bueno, y ahí entonces él cita un pasaje en función de lo que él entiende. Dice, su habitación será desolada, nadie habite en ella y otro tome su ministerio. Y esas son citas de los salmos. Luego dice, por tanto, es necesario que uno de estos hombres que han permanecido con nosotros durante todo este tiempo en el que nuestro Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en el cual fue levantado de los muertos delante de nosotros, sea testigo juntamente con nosotros de su resurrección. Entonces presentaron a dos, a José llamado Barsabás, cuyo sobrenombre es Justo, y a Matías, y orando decían, tú, oh Señor, que conoces lo que hay en los corazones de todos, muestra al que tú has elegido entre estos dos, para que reciba la parte del ministerio y apostolado del cual Judas se apartó para irse en su propio lugar. Y echando suertes cayó sobre Matías, que fue contado con los 11 apóstoles. Fíjense algo. Esto pareciera muy bonito, pareciera muy bíblico, pareciera muy piadoso. Pero, esto fue mi esposa que me lo mostró, por cierto. El asunto acá es que primero el Espíritu Santo todavía no había venido. Creo que si no me equivoco el Señor les había dado instrucción que se quedaran hasta que recibieran el Espíritu Santo y que se mantuvieran allí. Pero Pedro, como sabemos que Pedro tenía esa tendencia de a veces hablar de más, una tendencia que tengo yo también, él se puso ahí a hacer esta conjetura de que tenían que añadir al 12º discípulo y que tenían que hacerlo según lo que él pensaba correcto en función de lo que la Biblia decía, y terminaron haciendo esto y echaron suerte entre estas dos personas. Fíjense que, imagínate tú cómo habrá quedado el pobre Barsabás llamado Justo cuando ve que la piedra cae sobre el otro, luego de que la suerte cayó sobre el otro, luego de que Pedro dijera, tú conoces, Señor, lo que hay en los corazones de estos dos hombres, y ¡pum!, la suerte cae sobre Matías. ¿Cómo se habrá sentido el otro? Se habrá sentido como en evidencia, habrá sentido que probablemente rechazado, probablemente alejado. Claro, estamos hablando aquí que lo importante era la iglesia y no necesariamente una persona, pero no me parece que es la forma de actuar de Dios. Entonces ellos terminaron escogiendo a este discípulo adicional, al 12º, para reemplazar a Judas, pero pareciera más bien algo muy, muy humano. ¿Por qué? Porque realmente ellos no necesitaban de Dios para hacer esto. Cuando ellos ponen allí dos hombres y utilizan esta echar suerte, que yo sé que es una tradición de ellos, y bueno, cayó sobre uno, cayó sobre el otro, listo. Señor, ¿quién de estos dos? Es decir, no le das realmente cabida a Espíritu Santo para que te diga, toma estos tres y de aquí es, o es o es tal cosa. No, es como que le pusieras una encerrona a Dios y le dijera, Señor, aquí están estos dos, escoge, uno o el otro.
Y te lo hacemos por esta suerte. Echamos suerte y el que cayó, ese fue el que tú escogiste. Eso no es Dios. Ahora, ¿dónde vemos realmente que Dios mismo, quien llamó a cada discípulo personalmente, cuando Jesús llamó a cada discípulo personalmente, vemos que Él personalmente llama al verdadero 12º discípulo? Y ese 12º discípulo es Pablo. Jesús se le aparece a Pablo y lo llama al discipulado, de la misma manera en que llamó a los otros. Entonces, no era la voluntad de Dios que Pedro hiciera esto y que los discípulos escogieran a ese 12º de esa manera. La voluntad de Dios era Pablo, pero ellos no esperaron. Ni siquiera el Espíritu Santo había llegado todavía ahí a habitar en ellos. Ay, se me olvidó cómo se dice en español. La Pentecostal. ¡Wow! Se me olvidó. Ok. El día que el Espíritu Santo viene ocurre después de esa selección del 12º discípulo. ¿Qué te quiero decir con esto? Busca llenarte de la palabra. Es importante. Es la verdad. Es la única verdad absoluta. Pero es mejor cuando el Espíritu Santo te guía en los pasos al tomarla. Muchas veces me pasaba que yo le decía al Señor, Señor, tal cosa, o le decía una pregunta. Entonces pasaba yo a la palabra y allí Él me respondía con un versículo, con un pasaje que parecía no tener relación con lo que Él me estaba diciendo, pero no parecía tener relación con lo que estaba leyendo, pero tenía relación con la pregunta que yo le estaba haciendo. Y ahí Él me guiaba. Y ahí Él me guía. Cuando yo le hago una pregunta sobre un tema y me voy a la palabra solo pasar tiempo con Él, y ahí aparece algo que tiene relación con esto. Entonces, allí estás buscando asesoría del Señor. Pero cuando dice, yo quiero hacer este negocio, y el Señor dice que yo prospero en todo lo que hago, bueno, entonces yo lo voy a hacer, punto. Y pum, te llevas un tortazo, como me pasó. Yo espero que esto te dé ánimo a que tengas un poquito más de paciencia y busques más de la dirección del Espíritu Santo. Para el Señor guiarnos es necesario que tengamos palabra. Mientras más palabra tenemos, más fácil es para el Espíritu Santo guiarnos y traernos versículos a la mente y darnos dirección, darnos como anotaciones de la palabra. Es mucho más fácil. Por eso es importante la palabra. Pero la palabra sola, sin Él, te puede llevar, muchas, incluso guerras, cruzadas, invasiones de cuando la Iglesia Católica apoyaba el cristianismo forzado en los pueblos nativos. Todo eso era una utilización de la palabra que no tenía sentido, que no era necesariamente lo que Dios estaba llamando a hacer. Entonces, busca esa intimidad con el Señor, busca la palabra, pero busca preguntarle. Él es un Dios vivo, Él está allí, Él está contigo, Él está en ti, Él te va a hablar, pero no lo dejes pasar de lado por estar apresurado y querer lanzarte en algo de lo que puedes terminar arrepintiéndote. Allí les dejo eso, espero les sea de bendición a alguien. Bye, chao, hasta la semana que viene.